Estimados alumnos, hoy vamos a meternos de lleno en un grupo de neoplasias que os aseguro representa un verdadero desafío diagnóstico en la dermatología, los tumores linfoides cutáneos. Para que podamos entender bien todo este tema, vamos a seguir una hoja de ruta muy lógica. Empezaremos con los conceptos básicos, lo fundamental, y luego ya nos sumergiremos de cabeza en la micosis fungoide, que va a ser la gran protagonista. Veremos cómo evoluciona, sus formas menos comunes, y al final la pondremos en contexto con otras enfermedades parecidas. Muy bien, pues al lío. Empezamos con la primera sección. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente un linfoma cutáneo? Pues mirad, en esencia es una neoplasia maligna de células linfoides. Pero, y aquí está el detalle clave, lo que lo define de verdad es que su campo de batalla principal, el lugar donde todo empieza, es la piel. Justo esto es lo que lo diferencia de un linfoma sistémico, que puede acabar afectando a la piel, pero de forma secundaria. Y ahora, fijaos en este dato porque lo cambia todo. La diferencia en la prevalencia es sencillamente abrumadora. Casi el 80% de estos linfomas son de células T. Este número, por sí solo, ya nos justifica por qué vamos a dedicar la mayor parte de la sesión a entender este subtipo en concreto. Y esta diapositiva nos explica a la perfección el porqué de esa prevalencia tan marcada. Los linfomas de células T tienen una afinidad especial, un tropismo, por la piel. Es como su primer hogar antes de una posible expansión. En cambio, es realmente muy poco común que un linfoma de células B decida empezar su andadura en la piel. Venga, pues pasamos ahora a conocer al protagonista indiscutible de los linfomas cutáneos de células T, la micosis fungoide. A pesar de ser el más común de su clase, no deja de ser una enfermedad rara. Estamos hablando de una incidencia anual de unos 0,4 casos por cada 100.000 habitantes. Esto lo que hace es subrayar la importancia de tener un alto índice de sospecha clínica para no pasarla por alto. Si tuviéramos que dibujar el perfil del paciente típico, sería un varón, porque es el doble de frecuente que en mujeres, y que generalmente se encuentra en la década de los 50 o 60 años. Y como vamos a ver ahora, su causa no es nada simple. Hablamos de una etiopatogenia de lo más compleja y multifactorial. Y esa complejidad viene de que no hay una única causa, no hay un solo culpable. Se barajan un montón de hipótesis que van desde factores ambientales, como la exposición a químicos o ciertos virus, hasta una clara base genética y hereditaria. Es como la tormenta perfecta de factores, donde incluso un sistema inmune que no esté al 100% puede jugar un papel decisivo. De acuerdo. Vamos a profundizar ahora en lo que es sin duda lo más característico de la micosis fungoide, su evolución clínica, que es lentísima y muy progresiva. Clásicamente, la enfermedad sigue una secuencia de 3 fases, que puede alargarse durante años, a veces incluso décadas. Empieza de una forma muy sutil, en una fase macular o eczematosa, de ahí progresa a una fase donde las lesiones ya se notan más, la infiltrativa en placas, y finalmente puede llegar a una fase tumoral. Este esquema es fundamental para entender la histología, lo que pasa a nivel microscópico. Fijaos bien, los linfocitos T malignos o atípicos viajan desde la sangre hacia la piel. Y su rasgo más distintivo es que no se conforman con quedarse en la dermis, sino que invaden la epidermis. Es justo ahí, en la fase de placa, donde forman esos cúmulos tan característicos que llamamos microabscesos de Pautrier. Para que quede súper claro, este fenómeno tiene un nombre: epidermotropismo. Es la tendencia de estos linfocitos T neoplásicos a colarse en la epidermis. Y os digo una cosa, es el hallazgo histológico más importante para poder diagnosticar una micosis fungoide. Quedaos con esta palabra. La primera fase, la macular, es una auténtica imitadora, una gran simuladora. Y por eso mismo es un reto diagnóstico brutal. Aparecen unas manchas o placas rojizas que pican un poco y se descaman normalmente en zonas que no solemos enseñar, como el tronco o los glúteos. Y para liarlo todo más, a veces desaparecen solas, lo que claro puede dar una falsa sensación de seguridad y retrasar muchísimo el diagnóstico. Y aquí lo veis perfectamente, esto ilustra de maravilla cómo son esas lesiones iniciales. A simple vista podrían ser eczemas, psoriasis, cualquier otra dermatosis, de ahí la enorme dificultad para diagnosticarla pronto. Con el tiempo, la enfermedad va progresando a la fase infiltrativa. Ahora las lesiones ya se pueden palpar. Están elevadas, cogen un tono así pardo rojizo y pueden crecer y juntarse unas con otras. Y el picor, el prurito, se intensifica una barbaridad, convirtiéndose en un síntoma muy molesto para el paciente. Aquí tenemos ejemplos muy claros de la fase en placas. Las lesiones son mucho más definidas, se notan, infiltradas y son más extensas que en la fase anterior. La verdad es que la apariencia ya es mucho más sugerente de un proceso linfoproliferativo.
Y finalmente, en algunos pacientes, la enfermedad avanza a la temida fase tumoral. Aparecen nódulos o tumores que crecen hacia afuera de un color violáceo. Esto es lo que históricamente le dio el nombre de fungoide a la enfermedad, por su parecido con los hongos. El punto crucial aquí es que tienden a ulcerarse, a necrosarse y, claro, a sobreinfectarse, lo que puede llevar a complicaciones muy graves como una sepsis. Ahora bien, no todos los casos siguen este camino tan clásico, tan de libro. Vamos a echar un vistazo a algunas variantes que son clínicamente muy importantes. Una de las presentaciones más severas y más aparatosas es la forma eritrodérmica. Aquí, la mayor parte de la piel del cuerpo se encuentra enrojecida, infiltrada y descamativa. Es una afectación generalizada. Y mucho ojo, porque cuando esta eritrodermia va acompañada de ganglios inflamados, de adenopatías y sobre todo de la presencia de más de un 10% de linfocitos atípicos, las famosas células de Sézary en la sangre, ya no hablamos de micosis fungoide, estamos ante el síndrome de Sézary. Es, por así decirlo, la variante leucémica del linfoma cutáneo de células T y tiene un pronóstico bastante más reservado. Y ya para ir terminando antes de las conclusiones, es fundamental que mencionemos, aunque sea brevemente, otro grupo de trastornos. Son diferentes, sí, pero comparten características y muchas veces hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferencial. Estamos hablando de las proliferaciones CD30 positivas. Imaginad un espectro, una línea continua, donde todas estas enfermedades comparten la expresión de este marcador, el CD30. En un extremo tenemos la papulosis linfomatoide, que tiene un curso más benigno, más crónico, y en el otro extremo el linfoma cutáneo anaplásico, que eso ya sí es una neoplasia maligna, aunque afortunadamente, con buen pronóstico, sí se queda solo en la piel. Y para terminar, os dejo con una reflexión. Teniendo en cuenta esta naturaleza tan sigilosa de la micosis fungoide en sus inicios, que se disfraza de tantas otras enfermedades de la piel, ¿qué importancia creéis que tiene el realizar biopsias repetidas a lo largo del tiempo para poder llegar a un diagnóstico de certeza? Muchas gracias por vuestra atención.